Hola, ¿qué tal amigos? Gloria sea el nombre de nuestro Dios, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los desafíos, aquí estamos nuevamente para continuar escudriñando juntos su santa palabra. Y en esta ocasión, el tema que hemos de analizar lleva como título la totalidad de la verdad presente en tan solamente 10 pasos. Así que, con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que los verdaderos siervos de Dios deben de estar predicando a tiempo y fuera de tiempo. Y la base bíblica está en Apocalipsis 14, versículo 6 y Apocalipsis 10, versículo 11, que dicen así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Luego el versículo 11 agrega: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que los verdaderos siervos de Dios deben de estar predicando a tiempo y fuera de tiempo es el evangelio eterno, es el mensaje de los tres ángeles, es la última amonestación de misericordia que envía Dios para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el versículo 11 es muy claro al mencionar que es necesario profetizar otra vez, porque una y otra vez tenemos que seguir predicando este mismo mensaje desde el año 1844 hasta el cierre de la gracia. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es el grupo religioso que aparece en el mensaje del primer ángel adorando al Creador. Y la base bíblica está en Apocalipsis 14, versículo 7, que dice así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Notemos la parte del texto que dice así: diciendo a gran voz, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque en realidad el grupo religioso que aparece en el mensaje del primer ángel adorando al Creador, porque dice allí: adorad a aquel que hizo. Si él lo hizo, obviamente es el Creador. Este grupo religioso que conoce que la hora del juicio ha llegado desde el año 1844, este grupo religioso que adora al Creador en el día séptimo de la semana, establecido como día de adoración a Cristo, el gran Creador, es nada más y nada menos que el Israel de Dios del tiempo del fin, o bien el grupo del adventismo.
Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver por qué razón es que los verdaderos siervos de Dios deben de amonestar al pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Apocalipsis 14, versículo 7 y Apocalipsis 3, versículo 16, que dice así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Luego el versículo 16 agrega, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, que la razón por la cual los verdaderos siervos de Dios deben de amonestar al pueblo de Israel, proclamando la totalidad del mensaje del primer ángel, es porque la condición espiritual del pueblo de Israel, el grupo del adventismo, es una condición para perdición, porque su tibieza espiritual lo califica para ser vomitado por nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente es evidente que esta condición espiritual de la casa de Israel es porque tienen temor de las autoridades civiles, tienen temor de los dirigentes de la iglesia, tienen temor de los hermanos en la congregación, tienen temor de Raimundo y de todo el mundo, pero la casa de Israel no tiene temor de Dios. Y por eso los verdaderos siervos de Dios deben clamar a voz en cuello, deben amonestar sin medir las consecuencias, deben decir a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver cuál es el grupo religioso que aparece en el mensaje del segundo ángel completamente confundido. Y la base bíblica está en Apocalipsis 14, versículo 8, que dice así: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: otro ángel le siguió diciendo, y esa es una referencia a otro ángel distinto y separado del primer ángel que representa al grupo del adventismo. Otro ángel, el segundo ángel, le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Es decir, que el segundo grupo religioso que aparece en el mensaje del segundo ángel, completamente confundido, porque la palabra Babilonia viene de la raíz de Babel, que significa confusión, para que podamos entender que a raíz del vino del furor de fornicación que ha hecho beber a todas las naciones, a raíz de las falsas doctrinas con la cual ha embriagado a todos los habitantes, Babilonia se encuentra en un estado de confusión.
Y estamos hablando de confusión doctrinal, confusión espiritual, en la cual están hoy todas las iglesias que conforman el protestantismo apóstata. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver por qué razón es que los verdaderos siervos de Dios deben de amonestar al pueblo de Babilonia. Y la base bíblica está en Apocalipsis 18, versículo 4, que dice así: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Miremos la parte del texto que nos dice lo siguiente: Y oí otra voz del cielo que decía. Obviamente, esta voz que se escucha desde el cielo es la voz de Dios el Padre, que le dice a los integrantes de las iglesias protestantes apóstatas: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Eso significa que la razón por la cual los verdaderos siervos de Dios deben de amonestar al pueblo de Babilonia, deben de amonestar a las iglesias protestantes apóstatas, proclamando la totalidad del mensaje del segundo ángel, es porque en esas iglesias protestantes apóstatas que están confundidas doctrinalmente hablando, Dios tiene un pueblo. De hecho, la gran mayoría de los verdaderos seguidores de Dios, los verdaderos discípulos del Señor, actualmente se encuentran en estas iglesias protestantes apóstatas. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cuál es el grupo religioso que aparece en el mensaje del tercer ángel usurpando la gloria de Cristo. Y la base bíblica está en Apocalipsis 14, versículo 9, que dice así: Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Y el tercer ángel lo siguió. Este ya no es ni el primer ángel que representa al Israel de Dios o representa al grupo del adventismo, tampoco es el segundo ángel que representa al protestantismo apóstata, sino que es el tercer ángel en el orden que dice a gran voz: Si alguno adora a la bestia. Y en este contexto, la bestia representa al papado o bien al grupo del catolicismo. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver por qué razón es que los verdaderos siervos de Dios deben de amonestar al sistema identificado como la bestia. Y la base bíblica está en Apocalipsis 14, versículos 9 al 10, que dicen así: Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En el versículo 9 encontramos lo siguiente: si alguno adora a la bestia. Luego el versículo 10 agrega: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y con azufre. Esto significa que la razón fundamental por la cual los verdaderos siervos de Dios deben de amonestar al sistema identificado como la bestia o bien el grupo del catolicismo es porque en ese sistema hay una gran cantidad de personas sinceras, devotas, que aman a Dios con todo su corazón, que viven a la altura de la luz que han recibido, y Dios quiere que salgan de ese sistema, que rechacen la marca de la bestia y que acepten adorar a Cristo como Creador, recibiendo el sello del Dios vivo en sus frentes. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver qué sucederá con todos los verdaderos cristianos después del decreto mundial de la marca de la bestia. Y la base bíblica está en Apocalipsis 14, versículo 12, que dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, que lo que realmente sucederá con todos los verdaderos cristianos del grupo del adventismo, que se ubica en el mensaje del primer ángel, del grupo del protestantismo apóstata, que se ubica en el mensaje del segundo ángel, y del grupo del catolicismo, que se ubica en el mensaje del tercer ángel, es que una vez que salga el decreto mundial de la marca de la bestia, que es la ley dominical, todos y cada uno de los sinceros, de los cristianos verdaderos, de los que aman a Cristo con todo su corazón, saldrán y se unirán en el grupo de Apocalipsis 14:12, identificado como la paciencia de los santos, porque serán estos los individuos que continuarán guardando los mandamientos de Dios a pesar de las amenazas de la bestia, porque han aprendido a creer en las promesas de Dios. Y no solamente van a continuar guardando el Santo Sábado, que es el sello de Dios, sino que guardarán todos los mandamientos, reflejando perfectamente el carácter santo de Jesús. Y esto lo van a lograr porque el texto dice que tienen la fe de Jesús, que significa que tienen en sus corazones, que tienen en sus mentes las mismas convicciones arraigadas que tuvo Cristo Jesús. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver en qué sentido es que los verdaderos siervos de Dios del tiempo del fin se relacionan con todos los siervos de antaño.
Y la base bíblica está en Apocalipsis 14, versículos 7 y 9, que dicen así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: diciendo a gran voz. Luego el versículo 9 agrega: diciendo a gran voz. Porque sin lugar a dudas, lo que tienen los verdaderos siervos de Dios del tiempo del fin, que se relaciona con los siervos de Dios de antaño, es que todos proclaman a gran voz la verdad presente de su generación. Todos son protestantes, clamando a voz en cuello, alzando la voz como trompeta, exaltando la totalidad de la verdad presente para honra y gloria de Dios y para la salvación de las almas. De hecho, cuando un individuo dice que es siervo de Dios, pero no amonesta a la casa de Israel con el mensaje del primer ángel, o no amonesta a los protestantes apóstatas con el mensaje del segundo ángel, o no amonesta a los del catolicismo con el mensaje del tercer ángel, cualquiera de las amonestaciones que ese individuo omita, evada o no cumpla en su totalidad, es una prueba contundente de que está siendo infiel al Señor. Porque los verdaderos siervos de Dios, que son fieles a su llamado, tienen que amonestar, tienen que protestar en contra de los pecados que se practican en los tres grupos religiosos, tanto en el adventismo como el protestantismo apóstata, al igual que el catolicismo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver por qué la mayoría de los que dicen ser siervos de Dios se rehúsan a proclamar la totalidad de la verdad presente. Y la base bíblica está en Apocalipsis 14, versículo 13, que dice así: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Eso significa que la razón por la cual la mayoría de los que dicen ser siervos de Dios se rehúsan a proclamar la totalidad de la verdad presente, y noten que estoy enfatizando la totalidad de la verdad presente, porque si bien es cierto, hay muchos individuos que predican la verdad presente, pero lamentablemente, por temor a las consecuencias,
por temor a perder sus salarios, por temor a las represalias, por temor a perder la vida, muchos de estos individuos solamente amonestan a alguno de los grupos religiosos. Es decir, algunos se concentran en amonestar a Israel, otros se concentran en amonestar al grupo de los protestantes apóstatas, y hay otros que se dedican a amonestar al catolicismo. Sin embargo, para cumplir con nuestro llamado, no es suficiente amonestar a uno o a dos de los tres grupos. Tenemos que proclamar la totalidad de la verdad presente, independientemente de las consecuencias. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien, así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que tenemos que dedicarnos a predicar el evangelio eterno del mensaje de los tres ángeles a tiempo y fuera de tiempo. Vimos también que el mensaje del primer ángel identifica claramente al grupo religioso del Israel de Dios, conocido también como el adventismo. De hecho, nosotros vimos que los verdaderos siervos de Dios deben de amonestar al grupo religioso del adventismo, porque en la actualidad somos tibios, no somos fríos ni calientes en todo sentido de la expresión. Por otro lado, nosotros vimos que el segundo grupo religioso ubicado en el mensaje del segundo ángel representa a Babilonia, que es el protestantismo apóstata. Y la razón por la cual los verdaderos siervos de Dios también deben dedicarse a amonestar y a protestar contra los pecados del grupo del protestantismo apóstata es porque la mayoría de los verdaderos hijos de Dios actualmente se encuentran allí. Inclusive nosotros vimos que el tercer grupo religioso en el orden, identificado en la Biblia como la bestia, representa al grupo del catolicismo. Vimos también que es fundamental que los verdaderos siervos de Dios amonesten y protesten en contra de los pecados del catolicismo, porque hay una gran cantidad de personas sinceras que se encuentran en ese grupo religioso que Dios los reconoce como su pueblo y que deben de salir antes que sea demasiado tarde. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que cuando salga el decreto mundial de la marca de la bestia, que es la ley dominical, todos los verdaderos cristianos, los que son fieles a Cristo y a la verdad presente, conformarán el grupo de Apocalipsis 14:12, el grupo de la paciencia de los santos, que continuarán guardando los mandamientos de Dios por la fe y la convicción que tienen semejante a Jesús. Por otro lado, nosotros vimos que tanto los siervos de Dios de antaño como los verdaderos siervos de Dios del tiempo del fin, todos tienen en común que son protestantes que claman a voz en cuello en sus respectivas generaciones, proclamando la totalidad de la verdad presente.
Y lo último que estudiamos fue que la razón por la cual muchos individuos no predican la verdad presente en su totalidad es porque tienen temor a las consecuencias, temor a las represalias y temor aún a la muerte. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se involucre de forma activa proclamando la totalidad de la verdad presente en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.